Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Hoy vamos a tener otro tema bíblico. Que Dios los bendiga y haga resplandecer un rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Y recuerden que Cristo los ama mucho. Por eso todo mensaje que este canal adventista sube es con el fin de que todos seamos edificados para el reino de los cielos. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina y que de esta manera apoyen nuestro canal Adventista Sana Doctrina, el canal Adventista Sana Doctrina. Recuerde que su apoyo es muy agradable para este canal. Y los invito a que tengamos una palabra de oración para dar inicio a este tema importante que vamos a tener hoy. Y que estén dispuestos o que estemos dispuestos todos, porque primeramente Dios me habla a mí, para que verdaderamente agrademos a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios, el Espíritu Santo, el que nos dirija en este estudio. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, Dios, y ahora que nos dedicamos a hacer este estudio, Padre misericordioso, te pedimos que tú seas, Padre bondadoso, dirigiendo este tema. Desde el lugar santísimo, Padre misericordioso, donde estás tú sentado en el trono, y que esta oración ascienda hacia allá, hacia el trono de la gracia. Y que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo, que sea intercediendo también por esta oración, para que nos envíes el Espíritu Santo. Y tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano, y cerebro, corazón y mente de todos y cada uno de los que vayan a oír y ver este video. Para que todos, Señor, podamos ser edificados y saber lo que a ti te agrada, para que nosotros podamos hacerlo. Y entonces nos estemos preparando para que cuando tú vengas podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia. En el poderoso nombre, y te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. En segunda de Timoteo capítulo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, vamos a estudiar la escritura, mera escritura, lo que dice la escritura, acerca de cuando Dios lo dice o cuando el hombre lo hace por su propia cuenta. Vamos a mirar pasajes bíblicos que nos hablan de cuando Dios dice que se puede hacer, porque muchas veces Dios dijo, aún habiendo escribido sus mandamientos con el dedo de Él, Dios dijo ciertas cosas, pero que no se las dio al hombre para que la hiciera, pues, o sea, que el hombre la hiciera por su propia cuenta. Vamos a ver cuándo es cuando Dios lo dice y cuando el hombre lo hace por su propia cuenta, que es algo importante, porque muchas veces uno le ha tocado, pues por ejemplo, cuando entra la palabra de Dios en cuestiones cristianas de la palabra de Dios, se encuentra con muchas personas, aún de la misma iglesia, y con personas que dicen que, y en la misma iglesia católica romana hacen cosas que no deben de hacer, que no están de acuerdo con la palabra de Dios, pero ellos lo hacen. Aún en la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia que yo pertenezco. Y como uno como católico sabe muchas cosas y qué es la idolatría. Hoy vamos a hablar acerca de la idolatría. Y entonces, cuando Dios lo dice, que hace el hombre es aceptado por Dios. Cuando Dios lo dice y el hombre lo hace, es aceptado por Dios. Pero cuando el hombre lo hace, se convierte en idolatría.
cuando lo hace por su propia cuenta. Vamos a mirar qué nos habla la Escritura. En Génesis capítulo 4, versículo 4, nos dice de la siguiente manera. O sea, Adán y Eva, después de que pecaron, entonces fueron sacados del huerto del Edén y ahí comenzó a haber descendencia, tanto de hijas como de hombres, hijas mujeres y hombres. Y entonces andando en el tiempo, dice aquí, Caín y Abel, que fueron dos hijos los dos primeros hijos, el primero fue Caín y luego Abel. Entonces, luego había una descendencia de mujeres tremenda, todavía antes de ellos. No vamos a estudiar eso, pero vamos a estudiar este pasaje. Pero estoy dando un contexto acerca de lo que vamos a estudiar. Entonces, dice que Adán se llegó a su mujer y dio la mujer a un hijo y lo llamó Caín. Y al otro, después volvió a quedar en embarazo Eva, volvió y la conoció, o sea, se llegó a ella y tuvo un hijo que se llamó Abel. Y dice el capítulo 4, versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a la ofrenda a su Abel y a su ofrenda. Dice que en Hebreos 11, versículo 4, nos dice que por esto Abel alcanzó mejor apoyo de Dios, y mire cómo fue llamado por Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 4. 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. O sea, Abel. Abel, él llevó de los primogénitos de sus ovejas. O sea, él era pastor de ovejas y llevó lo que Dios decía que había que llevar por el pecado. Y dice que Dios se agradó de la ofrenda de quién, de Abel, porque había llevado lo que Dios le había pedido. Cuando Dios pide y el hombre hace, entonces es aceptado por Dios. Porque Él lo dice. Dios le había dicho a Adán que fueran al huerto del Edén, al pie del huerto del Edén, y ofrecieran un sacrificio por el pecado. Y eso se lo enseñó a Adán, a Caín y Abel. Abel llevó lo que Dios pedía. Pero miren lo que pasó con Caín. Entonces dice en Génesis capítulo 4, 3, dice de la siguiente manera. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero, ¿qué pasó con esta ofrenda? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, a Dios no le pareció lo que llevó Caín, porque él lo llevó de su propia ¿qué? De su propia cuenta. Dios no le había dicho que llevara ni yuca, ni plátanos, ni papayas, ni guanábanas, ni nada de esas cosas, que lo que tenían que ofrecerle a él era ¿qué? Un cordero. Entonces, ese cordero era el que pedía a Dios, pero Caín llevó lo que él le pareció. Y dice que él no miró su ofrenda con agrado. Entonces, entonces, cuando el hombre lo hace, se convierte en idolatría. ¿Qué estaba haciendo ahí? Una idolatría. Porque el gusto de Caín, creyó que con eso iba a agradar a Dios, pero Dios no se agradó de eso. Entonces, cuando el hombre lo dice, cuando Dios lo dice y cuando el hombre lo hace. O sea, cuando el hombre lo hace por su propia cuenta, no le agrada a Dios. Pero cuando Dios dice y el hombre hace lo que a él le agrada, entonces eso sí. Entonces vemos claramente que Dios vio la ofrenda de Caín como una idolatría, porque no se la llevó a él, porque él no estaba pidiendo eso, le está pidiendo un cordero. Muy bien, ahora vamos a mirar en Éxodo capítulo 20, 4 al 11. Éxodo capítulo 20, 4 al 11. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 20,
4 al 11. Dios dijo, Éxodo capítulo 20, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios dijo esto. Dios también dijo en Éxodo 25, 18 al 21, dice de la siguiente manera. Éxodo 25, 18 al 21 dice. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, en Éxodo 26, 1 dice de la siguiente manera, harás también, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Entonces Dios dijo que no se hicieran idolatrías, pero Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario y que en ese santuario hiciera unos querubines, porque Dios le mostró un modelo, el verdadero modelo, o sea, que está en el cielo, le mostró a Moisés que hiciera de acuerdo al modelo que él había visto allá. Y cuando él vio en el monte de Dios, o sea, en el cielo, él vio vio el diseño del tabernáculo y vio ángeles. Entonces Dios le dijo, bueno, entonces en la tierra, como es una réplica y los ángeles no van a estar ahí, porque un ángel destruiría inmediatamente con su resplandor si fuera como ángel. Entonces vas a hacer 2 querubines. Y en las cortinas también van a hacer querubines labrados, bordados con cordones de oro. O sea, el oro, o sea, los cordones lo hicieron de oro para labrarlos con los querubines de oro. Como había de hacerse los 2 querubines que iban a estar en la tapa, para uno mirando hacia el otro. Entonces, Dios dijo que hicieran esto. Moisés lo hizo porque Dios lo dijo. Pero ahora miremos cuando el hombre lo hace, por su propia cuenta. Vamos a mirar en Éxodo 32, 1 al 5. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelo. Entonces todo el pueblo, apartando los arcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con el buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de ¿quién? De Egipto. Y en el versículo 21 dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? O sea, ya cuando el hombre lo hace se convierte en un pecado. ¿Se convierte en qué? En un pecado. Dios le dijo a ellos que cuando salieran de Egipto hicieran un becerro de oro. Dios no les dijo eso. Entonces, pero Dios le dijo a Moisés, y una vez estaba yo en unas prédicas en la iglesia adventista, en mi iglesia donde yo asisto, y no dejaré de asistir, vi a un pastor que estaba predicando acerca de los mandamientos y presentando imágenes. Y entonces yo le dije, vea, pastor, usted me está predicando los mandamientos y los mandamientos dicen que no deben hacerse en imágenes. Usted está mostrando imágenes de que es que de un Jesús peludo y me está mostrando ángeles. Entonces me va diciendo, ay, cómo Dios dice que hicieran imágenes en el santuario. Pero Dios lo dijo.
Pero es que Dios no le está diciendo a usted que usted tiene que mostrar con imágenes aquí, o es que Dios le dijo a usted, bajó y le dijo, bueno, hágame una prédica con imágenes. Dios no ha dicho eso, pero el hombre lo hace. Entonces, cuando el hombre lo hace, es un gran pecado. Eso se llama idolatría. Cuando Dios lo dice, Él puede decirlo y uno lo hace. Pero en este tiempo no está diciendo Dios que hagamos idolatría. Si vamos a ir vamos a ir mirando bien este estudio para que veamos que Dios no le agrada cuando el hombre hace cosas que a Él no ha mandado hacer. Miremos más para que vamos avanzando en ese tema. Entonces vemos que yo le dije a este pastor, yo le dije, pastor, sentémonos y estudiemos. Pero como ellos son pastores y como no les gusta que se les invalida su gobierno, o sea, como estatus de pastor y de todo esto, entonces es lo que me dijo, no, te calladito. Y yo callado no me quedo, pero usted, entonces cuando me va a predicar de los mandamientos de Dios, no me traiga con imágenes. Porque eso no está bien. Nosotros, la iglesia adventista, no necesitamos imágenes para saber quién es Dios. Pues, o sea, para saber quién es Dios en su carácter. Muy bien. Entonces, Dios dijo, hagan querubines, pero no dijo al hombre que se hiciera idolatrías. Por eso, cuando el hombre lo hace, y cuando Dios lo dice, y cuando el hombre lo hace, por su propia cuenta, vemos que Dios no está de acuerdo. Vamos a seguir mirando aquí. Dios le dijo en Números capítulo 21, 4 al 9, en Números. Mire lo que dijo Dios. En Números capítulo 21. Números capítulo 21 vemos algo que sucedió en el desierto. Los israelitas habían enojado mucho a Dios, ya 10 veces estaban desagradando a Dios, y entonces él viendo todo esto, entonces se apartó. En el desierto hay serpientes, hay arenas movedizas y todas las cosas. Dios lo libraba de todas estas cosas. Animales feroces, de todo en el desierto. Y Dios lo libró de todo esto, personas, y Dios lo libró de todo esto. Y entonces, cuando ellos rechazaron a Dios y estaban entonces en tanta cosa, entonces Dios se apartó un poco de ellos para mostrarles. Y entonces llegaron serpientes y mordían a quienes, a los del pueblo de Israel, y entonces estaban muriendo las personas. Entonces ellos se acercaron a quién, a Moisés, y le dijeron, hemos pecado contra Dios. Habla con Dios a ver qué va a hacer para que pare la mortandad, para que pare esta enfermedad, esta mortandad de las serpientes que nos están mordiendo. Entonces Dice pues que después de que partieron del monte Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. O sea, el maná, hablaron muy feo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, a Jehová. Y entonces dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente ardiente por la sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, como Dios le había dicho. Dios le dijo, haga una serpiente. ¿Qué hizo Moisés? Pues hizo una serpiente, si Dios lo dijo. ¿Cierto? Pero esta serpiente también era un símbolo de ¿quién? De Cristo. Cuando Cristo se encontró con Nicodemo, o más bien Nicodemo fue a buscar a Cristo de noche para que no lo vieran los judíos. Entonces Dios le mostró esto, que cuando él fuese levantado, como la serpiente había levantado, como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, entonces él viera que él
era Cristo, porque los judíos ya habían visto esto, que cuando fuera levantado el cuerpo de Cristo en una cruz o en Jerusalén, entonces ese era el Salvador. Y cuando Nicodemo vio esto, entonces digo, no le quedaron dudas de que ese era quién, el Salvador. Y entonces dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mire a Cristo, entonces sea salvo. Era un símbolo de quién, de Cristo. Pero mire lo que hicieron el pueblo de Israel. Por eso, entonces, cuando Dios lo dice y el hombre lo hace, está bien. Pero cuando el hombre hace de lo que Dios dice una idolatría, a Dios no le agrada. Miremos lo que pasó en Samuel 10:1. En Segunda de Reyes 18:1 al 8. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, 1 al 8. Nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer la palabra del Señor. Esto es en el reinado de Ezequías. El tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. O sea, habían dos reinados. En las tribus de Israel se dividieron, o sea, las 12 tribus se dividieron en dos reinos. El rey del sur y el rey del norte. El reino de Judá y el reino de Israel. Entonces, habían dos reyes, uno en Israel y otro en Judá. Cuando Ezequías comenzó a reinar en Judá, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Y entonces Jehová, Dios de Israel, puso sus esperanzas, ni después ni antes de él hubo otro. O sea, este rey puso en Jehová sus esperanzas, ni después ni antes de él hubo otro como entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió a Moisés. O sea, Jehová los prescribió y se los dio a Moisés, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de la Atalaya hasta la ciudad fortificada. O sea, este rey hizo lo recto ante los ojos de Dios. O sea, nosotros como pueblo debemos de hacer lo recto ante los ojos de Dios, adventistas del séptimo día. No debemos tener idolatrías en la iglesia, así sean imágenes o proyecciones, o aún en las casas. Uno ve que es que pastores que con un retrato de un Jesús peludo, y que es que yo en él confío. ¿Cómo así? Que un pastor adventista con unas cosas de estas, con esas idolatrías, ¿para qué? Entonces vemos claramente que Dios hizo la serpiente para que le dijo a Moisés que hiciera la serpiente para que la adorara. No, pero ¿qué hizo el pueblo? La adoró. Y entonces, ¿qué hizo este rey? La quebró. Y Dios ya le ha dicho a Moisés, entonces, pero como ya la habían cogido como idolatría, entonces, ¿qué dijo? Dijo Dios, ¿se agradó de quién? De este rey. Por eso nosotros como pueblo, yo soy católico romano, como le digo, yo fui católico romano hasta los 33 años. Yo me crié en la iglesia católica romana, y yo sé que todos esos ídolos, en la iglesia católica romana hacen ángeles con una coquita y le echan agua bendita, y uno llega allá y se santigua y se moja que con el agua bendita. Y eso ponen que a Jesús, que es que ahí ha crucificado. Eso es de la iglesia católica romana, el pueblo adventista del séptimo día. Eso no es de un cristiano. Porque Dios no dice que nosotros debemos de adorarlo de esa manera, y vamos a seguirlo averiguando en este estudio. Entonces miramos ahí muy claramente.
Entonces, cuando Dios lo dice, Samuel capítulo 10, entonces vemos que estaban adorando a la serpiente, a Dios no le agradaba eso, llegó un rey y ese tumbó esa serpiente, y Dios no se enojó con el rey, se agradó de ese rey. Por eso Dios se agrada cuando un católico romano se convierte a la iglesia adventista del séptimo día, cuando es convertido, cuando no es infiltrado en la iglesia para un jesuita infiltrado para hacer idolatrías en la iglesia. Y hay personas que se apartan que es que de la iglesia y siguen con las idolatrías en estos canales. Entonces vemos claramente que eso no le agrada a Dios. O sea, yo estoy mostrando lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y se lo estoy mostrando en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando Dios lo dice, por ejemplo, en Samuel, capítulo 10, versículo 1, nos dice de la siguiente manera. En primero de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Miremos lo que dice primero de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? O sea, Dios ungió porque el pueblo le pidió rey a Samuel. Y Samuel, pues, no quería. Pero Dios le dijo, escucha la voz del pueblo. Ellos están pidiendo un rey. Ellos no me han desechado a ti, pues tú eres un hombre. Pero me han desechado a mí que soy Dios. Pero entonces dale rey. Pero entonces ve y unge a Saúl como rey. Entonces él fue y lo ungió como rey. Dios lo ungió como rey. Dios le dijo que lo ungieran como rey. Pero mire lo que hizo este hombre. En 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 12. Miremos qué hizo este rey cuando ya estaba bien situado. Dice, y él esperó 7 días, o sea, Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, o sea, él estaba en una guerra, iba a tener una guerra con los filisteos y estaba sitiado por todas partes y los filisteos estaban, y ellos nada más tenían 2 espaditas, que era el hijo y él, de resto el pueblo estaba desarmado. Y entonces el pueblo se le desertaba, se le iba, y entonces él viendo que el pueblo se le iba, mire lo que hizo. Entonces Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Samuel respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, dice Saúl, pues, y ofrecí holocaustos. Y entonces Samuel dijo, Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios no le dijo a Saúl que tenía que ser el rey, él era únicamente el rey, pero el sacrificio y las cosas tenía que hacerlo a los sacerdotes o a Samuel, porque en aquel entonces Samuel era profeta y además era juez en Israel. Y él era el que daba el sacrificio, o eso fue lo que Dios le dio la orden a Samuel. Usted es el que va a hacer los sacrificios. El rey tiene que esperar a que usted llegue a hacer el sacrificio. Él le dijo, entre 7 días se demoró un poquito y entonces ya por eso, y entonces él dijo que locamente, y entonces Dios le dijo, Samuel le dijo que él se había preparado otro rey. Y él entonces era quien iba a ser David. Mire lo que hizo este rey loco, otra vez, este rey de Saúl, del pueblo de Israel, mire lo que hizo. Entonces miremos lo que dice en 1 de Samuel 15, 19. 1 de Samuel 15, 19 al 23. Dice, Dios le dio otra orden. Le dijo, vaya, 10, 15 al 19 dice la siguiente. Y hubo pánico en el campamento y por el campo entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iban de un lado a otro y era deshecha.
Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Y pasaron, y dice aquí muy claramente, 19, y junto a Saúl todo el pueblo con que estaba, y llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba, y los hebreos que habían estado con él, entonces en Migmas, estaban ahí. Y Saúl dice que él estaba en esta situación, y cuando el pueblo se estaba, él y Dios mandó a que exterminara a, a un rey. Mandó a que exterminaran ¿qué? Un rey. Este rey dice: ¿por qué no has oído? Dice 19. ¿Por qué? Era 15, 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el pensar y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como el pecado y adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Dios le dio una orden y le dijo a Samuel que fuera a decirle que acabara con los amalecitas, porque cuando ellos venían para la tierra, le dijeron que pasaran por ahí y no los dejaron pasar, salieron por ahí. Entonces Dios le dijo: vayan y destruyan. Muchas personas dicen: pero ¿por qué Dios da esta orden? Dios la dio y tenía que ir a destruir, no solamente a mujeres, niños, animales, todo lo tenía que destruir Saúl. Pero ¿qué hizo este rey? Entonces conservó la vida del rey y conservó la vida de animales, que es que para hacerle sacrificio a Dios. ¿Pero en qué se complace más Dios? En que las personas presten atención, y ciertamente obedecer es mejor. Que una persona preste atención. Él no le dijo a él que fueran ¿qué? Que fueran a ofrecer sacrificio. Otro rey que también hizo sacrificio fue el rey Usías. Mas cuando ya era fuerte este rey, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, Dios a los reyes los ungió para que gobernaran el pueblo y para que guiaran el pueblo en las batallas y para todos estos casos, pero los sacerdotes eran los que tenían que estar con ellos. Y eran los que ofrecían los sacrificios, eran los que ofrecían el incienso, eran todo, o los profetas, o los que, o los jueces en aquel entonces, o el rey que estaba ya con su casa construida por Salomón allá. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice: ¿para qué es que Dios dice que se hagan las cosas? Pero el hombre quiere hacer las cosas como a él le parece, y ahí se convierte en ¿qué? En idolatría. El rey Saúl y este otro rey cometieron ¿qué? Idolatría. Dios no le agradó esto. Entonces, cuando Dios lo dice y el hombre lo hace, pues está bien. Pero cuando el hombre lo hace por su propia cuenta, no. Dios no le agrada eso. Entonces estamos viendo lo que Dios dice y lo que a Dios no. Dios dice: no cometerás adulterio. Dios le dio a David y tuvo muchas mujeres. Pero, y Dios pues no es que él quisiera ver esto, por esas familias disfuncionales. Pero como un rey tenía cómo mantener a todas las mujeres bien, entonces pues
Él permitía eso. Pero cuando tomó a la mujer de Urías, a Besabet, y la obligó a que durmiera con él, cuando ella le dijo que ella era mujer de Urías, y él dijo, no importa, yo me voy a acostar con usted, mejor dicho, la obligó a acostarse con él, porque él era el rey. Y cuando quedó en embarazo, entonces mandó a traer a Urías. Y Urías no quiso ir a dormir con la mujer porque estaban en guerra. Y entonces lo mandó a la batalla y lo hizo matar con la espada de los hijos de Amón. Y entonces, mire pues, entonces vemos claramente que Urías murió. A Dios le agradó, no le mandó el profeta Natán y le dijo, váyale a David, que un hombre tenía muchas ovejas y había un pobre que no tenía ni una corderita y un corderito y se lo comió el rey, se lo comió ese hombre y se comió esa corderita, se comió el corderito y entonces, ¿qué se le hace? Pague con su vida. Y entonces digo, a usted no lo van a matar, pero usted provocó esto y el hijo que le nace va a morir. Y no le faltará a usted en la descendencia quien muera a espada y quien haga maldad en su casa. Y vemos todo lo que ocurrió después de que el rey también, David, hizo. O sea, una cosa es lo que Dios permite y otra cosa es lo que el hombre hace. Cuando el hombre si cogió una mujer casada, cometió pecado. ¿Ve? Entonces, así es cuando Dios lo dice. Y lo puede hacer, pero el hombre no lo puede hacer así de esa manera. No, mi querido amigo y pastor o iglesia adventista, que hoy dicen que no, que Dios no le importa eso. ¿Cómo no le va a importar si en la palabra Dios está diciendo que sí? La iglesia no debe de tener idolatrías, que Jesús, o cuando en diciembre hacen que representaciones teatrales, ya lo hemos estudiado, que las representaciones teatrales no le agradan, ni nada de esas cosas mundanas, ni paganería de Babilonia. Y entonces hacen que de Jesús, de José y de María, y que no sé qué, yo no sé todo eso no se puede hacer en la iglesia. Eso no se puede hacer en la iglesia. Dios le desagrada eso. Entonces miremos otro caso cuando Dios lo dice. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 28 al 11 nos dice de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 20, miremos lo que está diciendo la palabra del Señor. Esto está escrito y ahí le estoy dando los versículos y todo eso para que ustedes miren de que a Dios no le agrada eso. Éxodo capítulo 20, del 1 al 4, 20, del 8 al 11, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice el Señor. Miremos lo que dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, o sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios escribió un mandamiento con su propio dedo en el monte Sinaí. 10 mandamientos. Y entre estos 10 mandamientos escribió el sábado. Y dijo las razones por las cuales el hombre debía de guardar el sábado. ¿Y de qué tenía que abstenerse en sábado? De trabajar para él mismo, o sea, para ganar su sustento. Por eso Dios dijo, para eso yo te he dado 6 días, para que trabajes domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Viernes, el sábado lo vas a sacar ¿para quién? Para mí. Y le dice una razón, ¿por qué? Yo trabajé 6 días y en esos 6 días entonces yo pues hice todo, pero el séptimo día lo bendije, lo santifiqué. Y entonces dice muy claramente la palabra del Señor que si es así, porque usted va a Génesis, o sea, Dios hizo el sábado
No después de que lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, no, sino que lo hizo en la semana de la creación. Él hizo en 6 días todo. Pero dice el capítulo 2, del 1 al 4, dice de la siguiente manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 11, y dice: porque en 6 días, está dando la razón, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo declaró ¿qué? Santo. Y entonces dice aquí la palabra del Señor que Dios dio el día de reposo en la creación. No había pueblo judío, no había pueblo hebreo, no estaba Abraham, no estaba Noé, no estaba ninguno, no estaba Moisés, no estaba nadie de esa gente. Estaban Adán y Eva solitos en el Edén. Y Dios le dijo a Adán que no comiera, que se acordara de qué, del sábado, que él había trabajado 6 días. Por lo tanto, él trabajó porque Adán no había trabajado. Entonces, ¿quién dio el ejemplo de guardar el sábado? El mismo creador, Jesús, que es nuestro creador. Dice que él creó todas las cosas, las que están en los cielos y las que están aquí en la tierra, y los otros mundos. Dios, Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, nos creó. Creó a Adán y Eva, y por lo tanto viene todo el linaje de la... Y vamos a seguir averiguando esto. Entonces, aquí está diciendo que el sábado fue hecho desde la ¿qué? Desde la creación. Y en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje de los 3 ángeles y en el mensaje del primer ángel, nos dice de la siguiente manera: y vi volar por en medio del cielo otro ángel, Apocalipsis 14:6, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, el sábado está hasta en el Apocalipsis, y hay personas que dicen que no encuentran el sábado en el Nuevo Testamento. Aquí, no, aquí está diciendo que adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra y mar. ¿Y cuándo hizo Dios el cielo, la tierra y el mar? En 6 días. Y todo lo que hizo al ser humano. Hizo esta tierra en 6 días y al ser humano en 6 días. Y el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Y él mismo dio el ejemplo. Yo he trabajado 6 días. Y estoy descansando, no porque yo esté cansado, sino para darles ejemplo a ustedes, para que ustedes de aquí en adelante, que comienzan a labrar aquí el Edén y comiencen a cultivar y a hacer todo, a labrarlo y a mantenerlo bien bonito, entonces trabajen también 6 días. Y el sábado yo voy a venir con los ángeles a adorar para que me adoren aquí ustedes. Entonces vemos claramente que esto sucedió ¿con quién? En la creación. Entonces, ¿cuál día Dios dio para que el pueblo descansara? El séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado. Bíblico. No hay forma de discusión. Pero la gente lo discute. Entonces, y guardan el primer día de la semana. ¿Cómo así que el primer día de la semana, hermano Rafael? Sí, el primer día de la semana. O sea, Dios dijo, guarden el séptimo. Pero el hombre, inducido por Satanás, porque todo esto lo induce Satanás, guarda ¿cuál día? El primer día de la semana. Y Dios dijo que también esto en Deuteronomios 4:17 al 19 nos dice de la siguiente manera: 4:17 al 19. Miremos lo que dice la palabra del Señor. 4:17 al 19 dice:
Figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna, alada, vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo, sean impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. O sea, Dios le dijo, no hagan ninguna imagen del sol, de nada, ni se miren al sol y se puesten entre ellos. ¿Qué hicieron los hombres? Miremos lo que hacen los hombres. Eso lo dice Apocalipsis, Deuteronomio 4, 17 y 19. Entonces Dios dijo, no hagan esto, pero ellos lo que, miremos lo que dice Ezequiel 8, 16 y 18. 8, 16 y 18. Miren lo que dice, lo que hizo el pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo, no hagas esto. Mas sin embargo, mire lo que hizo el pueblo de Israel. En Éxodo, en Ezequiel 8, 16 al 18. Miremos lo que dice aquí. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. O a Ezequiel. Ezequiel estaba en Babilonia. Dios le mostró una visión de lo que estaban haciendo, lo que Nabucodonosor había dejado en Judá. Personas. Y había dejado el sacerdocio y todas estas cosas. Ya dejó el templo, no le había hecho nada. Pero mire lo que estaban haciendo estos sacerdotes, estos ancianos de la iglesia. Mire lo que están haciendo el pueblo de Israel. Y dice, el 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, en las cosas livianas para que la casa de Judá haga estas abominaciones que aquí dice él? El 16, sí, 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban el sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, en las cosas livianas para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Cuando Nabucodonosor sitió a Judá, la quemó, tumbó los muros de Jerusalén, quemó la ciudad, quemó el santuario, se llevó todo lo que tenía el santuario y quemó a toda esta gente y mataron en ese entonces a los sacerdotes y comenzaron desde el santuario. Y Dios no los escuchó. Los dejó que los mataran. Entonces vemos que cuando Dios hace, pero cuando el hombre lo hace. Cuando el hombre lo hace, se vuelve una dominación. Miremos, y ya ahora, en este tiempo, mire lo que lo convirtieron en la adoración al sol. En Mateo 28.1 nos dice de la siguiente Mateo 28.1 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 28, versículo 1 nos dice. Pasado el día de sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y las otras María a ver el sepulcro. Entonces, si el sábado es el séptimo día, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, lo está diciendo claramente. El primer día de la semana, bíblicamente el primer día de la semana es el domingo. ¿Y hoy qué hace la gente? ¿Guardan cuál día? El domingo. Dios dijo, guarden el sábado, guarden el séptimo día, pero hoy la gente guarda cuál día? El primer día, por honrar a la Iglesia Católica Romana, el sistema. Entonces, ¿a quién están honrando? A este sistema, y aún también están adorando ¿a quién? A Lucifer, o sea, a Satanás, porque
Dios no hizo este día para oración. Dice en Marcos capítulo 16, 1 y 2. Marcos capítulo 16, 1 y 2 dice de la siguiente manera. Cuando pasó el día sábado, o sea, el séptimo día, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. O sea, el sábado comienza los días todos los días comienzan, primero viene la tarde. Por ejemplo, si el sábado se guarda de la terminal del viernes, entonces ya comienza ¿qué? Después de las 6 de la tarde, o cuando se oculta el sol, entonces comienza el sábado. Y se guarda hasta ¿qué? Hasta las 6 de la tarde o hasta la puesta del sol. Luego ya continúa ¿cuál? El domingo, la noche viene primero y luego ¿qué? El día. Entonces las mujeres, después de que pasó el sábado, entonces después de las 6 de la tarde o después de que se ocultó el sol, fueron y compraron especies aromáticas y las vinieron y las prepararon en la noche y muy de madrugada, el primer día de la semana, que siempre lo hicieron, todo esto lo hicieron el primer día de la semana, entonces, porque ya después de las 6 de la tarde o que se oculta el sol, entonces comienza el día, la noche de 24 horas, 12 horas de noche y 12 horas de día. Entonces prepararon las especies aromáticas y entonces dice, y muy de mañana, hicieron esto, lo prepararon, no se sabe si hasta las 10 o 11 o 12 de la noche, luego se acostaron y muy de mañana todavía iban a comenzar el día, entonces llegaron el primer día de la semana, o sea, el mismo primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro y salido el sol, llevaron las especies aromáticas, pero no vieron a Jesús, vieron la piedra removida. Miremos lo que sigue diciendo la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, 55. Mire que la Biblia es clara, es que la Biblia la que nos dice todo correctamente. Entonces en 23, 55 y 56 nos dice de la siguiente manera. 23, 55 y 56 dice. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Cristo murió un viernes a las 3 de la tarde y eso quedaba ahí cerquita y él lo llevaron y entonces ya fueron y vueltas prepararon especies aromáticas, o sea, después de que pasó el sábado, después de que se ocultó el sol. Y dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al al mandamiento. O sea, ya habían descansado el sábado y entonces después de que se acabó el sábado, fueron y compraron una especie aromáticas, vinieron, las prepararon y descansaron el sábado. O sea, el sábado descansaron, no le esperaron hasta que, porque como Cristo murió, entonces esperaron hasta que pasara el sábado, guardaron el sábado conforme al mandamiento y después en la tarde fueron y compraron una especie aromáticas, como dice Marcos. Por eso es importante estudiar los evangelios. Y dice, y hallaron removida la piedra. Y entonces dice, y a las especies aromáticas, y dice el 24, miren lo que dice el 24. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas, o sea, después de haber pasado cuál el sábado. Entonces, ¿cuál es el primer día? Domingo. Y aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra y el sepulcro. Ya Jesús había resucitado. Entonces miremos lo que sigue diciendo Juan 21. Juan capítulo 20, versículo 1 nos habla también acerca de esto. Juan 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. O sea, el primer día de la semana. El primer día de la semana. Entonces, miremos lo que dice Ezequiel acerca de este primer día de la semana. Ezequiel capítulo 46. Ezequiel capítulo 46 nos habla acerca de este primer día de la semana. Ezequiel 46:1. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. O sea que, y el día séptimo, o sea, el sábado, se abrirá y se abrirá también en el día de la luna nueva. Entonces, el día sábado se abría, pero los 6 días de trabajo, entonces, ¿qué es el domingo? El primer día es un día de trabajo normal, no es un día de santificar. Pero ¿por qué lo santifican hoy en día las personas? Por una parte, porque el sistema papal lo cambió.
en la Edad Media. Constantino comenzó primero y eso fue una cuestión gradual desde el año 131 al año 150 y luego siguió por ahí hasta que llegó a Constantino. Constantino siguió con ese el decreto porque ellos, los babilonios y los romanos, venían adorando el sol y entonces ya comenzaron a adorar el primer día de la semana, que en el idioma inglés es Sunday. Sun quiere decir sol, day, día. Día del sol. El primer día de la semana era en el día en que adoraban los paganos. ¿A quién? Al sol. Y el día que estaban adorando, ¿quién? El pueblo de Israel en aquel entonces. Estaban adorando a quién? Al sol. Entonces, el primer día de la semana es el Sunday. ¿Día de qué? Del sol. Y hoy en día lo están adorando. Ya no en el sol, no hacen el sol ni adoran el sol, pero están adorando en el primer día de la semana, que es el día del qué? Del sol. Y además, Dios no hizo el primer día de la semana para adorar. Hoy día los evangélicos dicen que no hay que guardar el sábado y que se puede guardar cualquier día, pero ellos a la final no guardan cualquier día. Todos guardan el domingo porque las reuniones las hacen los días domingos. Y por eso hoy en día se llaman iglesias dominicales, escuelas dominicales, y todo lo presentan el culto dominical y todo lo hacen en domingo. Y entonces cuando oyen a un adventista hablando de que hay que santificar el sábado, lo tratan de judío, lo tratan de todo y dicen que los adventistas son una secta y que esto y que lo otro. Pero la Biblia dice que el sábado es el día del Señor. Mis queridos pastores de otras denominaciones. Y aunque refuten y aunque se pongan bravos, pueden ponerse bravos, pueden decir lo que quieran. Y la Iglesia Católica Romana también. Pero el sábado es el día de quién? Del Señor. Aquí lo estamos estudiando y que el domingo es el primer día de la semana y es un día de trabajo. Y entonces, ¿por qué? Entonces santifican el domingo. Por una parte, porque esto pues, lo dio el sistema papal. Y por otra parte, porque los empresarios dan siempre el día ¿qué? Domingo. O sea, los empresarios ese es el día que dan, el día domingo. Entonces, cuando Dios lo dice y cuando el hombre lo hace. O sea, cuando el hombre lo hace por su propia cuenta, eso es idolatría. Entonces, el domingo es un día idolátrico. Están adorando a Satanás y al sistema católico romano que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando Dios lo dice, en Deuteronomios 4:15 al 17, 4:15 y el 16, nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 4, 15 y 16 nos dice de la siguiente manera. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día en que Jehová habló con vosotros desde el medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura e imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Entonces hoy en día la Iglesia Católica Romana está haciendo efigies de hombres, como Jesús, que peludo y todo eso, y crucificado, que no se debe de hacer. Y también hacen imágenes de María y todo eso de una mujer y la adoran. Entonces vemos claramente que eso no se debe hacer. Entonces cuando Dios lo dice, Dios dice, no te hagas imágenes de efigies o de mujer, de hombre, o de mujer o de hombre. Entonces, en Isaías 40, 18 al 20 nos dice de la siguiente manera. En Isaías 40, 18 al 20, este dice que es el quinto evangelio, donde Isaías, y mire lo que dice Isaías, que nos habla en el 4, 18 en el 40, 18 al 20 nos habla de la siguiente manera. 40, 18 al 20. Miremos lo que nos dice de la siguiente manera. ¿A qué pues me haréis semejante a qué pues haré semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? ¿O a qué imagen le compondréis? Sí, ¿a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen, detalla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído nunca, os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó, que Dios dijo que no se hicieran ídolos.
Entonces vemos que Dios dijo, no se hagan ¿qué? Ídolos. Ni de hombre, ni de efigie, ni de ninguna especie. Dios lo dijo. Dios permitió y mandó a hacer imágenes, pero lo que Dios dice es una cosa. Dios permitió o Dios dijo que hagan una serpiente, pero después de cuando empezaron a adorarla. Y Dios dijo, vea, hicieron un becerro. Y ahora, ¿con quién quieren compararlo en este tiempo? Con un hombre crucificado. Es que para yo saber que Cristo murió crucificado no tengo que tenerlo en una cruz. Ni tengo que tenerlo, o sea, como la pedagogía hoy en día, que es que la utilizan, que es que para poder enseñarle que es que a los niños, no, yo ya no soy un niño para que me pongan una cruz. Yo ya sé que es una cruz. Y además a los niños no se les debe poner eso tampoco. Ni se les debe hacer teatro ni ninguna de estas cosas. Entonces vemos claramente que sacan la disculpa siempre de los niños. O que porque las personas no entienden. Como no vamos a entender, pastores de la iglesia adventista, que Cristo murió crucificado. Hombre, que no sepa ya, con esa algarabía que hace la iglesia católica romana cada año, crucificando y matando a Jesús. Pues entonces no vamos a conocer nunca todo eso. Yo soy católico romano. Y casi la mayoría de personas son católicas romanos. Claro que hay unos que vienen y, como se dice, no vienen arrepentidos, sino llenos de remordimiento a Jesús. Se bautizan llenos de remordimiento. No hay un arrepentimiento y una conversión genuina. Cuando el hombre se arrepiente verdaderamente, un arrepentimiento genuino no viene a traer a Babilonia en la iglesia. Entonces, mire, dice que aunque no vamos a comparar. El versículo 25 nos dice de la siguiente manera: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Con qué me van a comparar? Cuando Cristo vino, fue tan sabio que vedó la mente del ser humano. ¿Para que no qué? Para que no le hicieran una escultura, para que no lo adoraran en una escultura, porque Dios no quiere que lo adoremos en una escultura. Y a Jesús menos. En ese tiempo habían hombres mejores que ahora, escultores, y Dios les veló la mente para que los discípulos no pudieran saber nada de eso. No hicieron nada de eso tampoco. En Hechos 14, 15, 16 nos dice de la siguiente manera. Hechos 14, 15, 16 nos dice de la siguiente manera. Hechos 14, 15 y 16 dice de la siguiente manera. Hechos 14, 15 y 16. Hechos 14, 15 y 16 nos dice: diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y bueno, entonces dice aquí muy claramente, Hechos 15 y 16. Hechos 17, 24 al 27 nos habla de la siguiente manera. Hechos 17, 24 al 27. Hechos 17, 24 al 27 dice de la siguiente manera. Hechos 17, 24 al 27. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él quien a todas da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de la tierra, como lo dije ahorita, de Adán y Eva, de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefigurado el orden de los tiempos y los límites, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Predicando Pablo en Filipo, en Atenas, le habló a ellos. Y dice el versículo 29 y 31, dice, 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Pero entonces muy claramente que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios dejó en los tiempos pasados porque pues la gente con eso que la idolatría y todas esas cosas, pero ya ahora ya no está el santuario. Ya ahora ya no está el santuario, ya Dios quitó ese santuario. Entonces ya ahora ya estamos en el nuevo pacto. Los ángeles están en el cielo, son reales. Hay personas que se ponen a decir que la iglesia adventista, que le quitaron el logotipo de los tres ángeles. ¿Quién dijo que Dios le dijo a la iglesia adventista que hiciera tres ángeles volando por el cielo? El ángel es la iglesia. Nosotros somos los ángeles y nosotros no tenemos que hacernos idolatría de eso. O tenemos que hacer esas cosas. Que una cruz con una llama. ¿Quién dijo que Dios dijo que hicieran una cruz con una llama? Dios no dijo eso. Eso es idolatría. Quieran o aceptarlo o no lo quieran aceptar. Eso es idolatría. Iglesia adventista del séptimo día. Cuando ponen un himno y le ponen de MP3 y le suben esas imágenes que de Jesús crucificado y que yo no sé qué, eso es idolatría, así no lo quieran aceptar. Eso es idolatría. Y miren lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Dice Juan. Iglesia adventista, no debemos de traer a Babilonia. Yo vengo de allá de Babilonia. Yo vengo de la Iglesia Católica Romana. Y todas esas idolatrías las tienen allá. Todos esos teatros y todas las cosas las hacen allá. En la Iglesia Católica Romana. Pero claro, la iglesia está infiltrada por muchos jesuitas. Y por muchas personas que no vienen con remordimiento y no con arrepentimiento y queriendo un arrepentimiento y una conversión genuina. Y no vienen con remordimiento a bautizarse, no con un arrepentimiento y una conversión genuina a bautizarse y a nacer del agua y del Espíritu. Porque cuando uno verdaderamente nace del agua y del Espíritu, uno desecha todas estas idolatrías. Yo he desechado todas estas idolatrías. Y no necesita uno ponerse con tantas cosas para enseñar la palabra del Señor. El Señor, que es sabio, sabe cómo enseñar la palabra. Y por eso dejó todo esto escrito. Entonces muy claramente está diciendo que Dios manda que todos los hombres, Dios en el pasado dice muy claramente que dejó andar a los hombres conforme a lo que ellos decían. En Hechos 14, 15 y 16 lo dice muy claramente. Hechos 14, 15 y 16 lo dice muy claramente. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, pero dice en el 17, en Hechos 17, muy claramente, en el versículo 29 y 31, dice de la siguiente manera, 17, 29 al 31 dice, dice aquí, pero Dios, el del 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron esto, entonces, cuando nosotros digamos esto, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, hermano. Arrepentirnos y convertirnos verdaderamente. Apartémonos de los ídolos. Amén. Iglesia adventista, no necesitamos ídolos en la iglesia. Pastores, ustedes no necesitan enseñar con idolatrías. Ni ancianos de iglesia necesitan enseñar con idolatrías, con pedagogías o ilustraciones que de Jesús crucificado o poner un himno con Jesús crucificado. Eso no, eso es católico romano, eso es babilónico. Yo vengo de allá y sé que todo eso lo hace Babilonia, la ramera. Dios te está mandando este mensaje. No a la idolatría en la iglesia adventista del séptimo día. Dios quiere un pueblo santo. Y Dios quiere que el pueblo se limpie de todas estas cosas. Así como ese rey tumbó todas esas imágenes y volvió la serpiente y que Dios cuando lo tumbó no le disgustó. Dios quiere que en la iglesia no se vuelvan a ver esas idolatrías.
ni esas obras teatrales, ni nada de esas cosas. Canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios, guardados de los ídolos, dice Primera de Juan 5:21. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina, comparte este tema por todas partes, para que la iglesia adventista salga de esta idolatría y nos siga trayendo a Babilonia la iglesia. Que Dios les bendiga y haga prosperar su vida. Y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias Señor por este mensaje. Te pedimos Señor que sea compartido por todo el mundo. Y Padre misericordioso, te pedimos que nos bendigas con una bendición especial y nos hagas prosperar. Tanto para las personas que están en otras denominaciones también sepan que a Dios no le agrada las idolatrías. Y por eso, Padre misericordioso, tú los invitas a que salgas de Babilonia, a que salgas de allá de estas iglesias y que vengan a guardar el verdadero día del Señor y sin idolatrías de ninguna especie. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, no porque hayan méritos de nosotros, sino los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.